Tenemos a Álvaro Cubas, economista justamente del Consejo Privado de Competitividad, con quien hicimos esta alianza para compartir esta información. Álvaro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, Álvaro, en principio, ¿por qué siempre hablamos de pocas regiones a nivel nacional que llegan a una ejecución elevada de su presupuesto? Sí, bueno, el porcentaje de ejecución termina siendo una consecuencia muy grande de básicamente el problema de gestión que tienen las entidades, sobre todo las subnacionales. Nosotros desde el Consejo Privado de Competitividad hemos encontrado que estos temas de capacidades se asocian a, en primer lugar, la gran cantidad de proyectos que manejan estas entidades. Cada año aumentan la cartera de proyectos que tienen que gestionar, que obviamente dificulta la gestión de los mismos. Y adicional a esto, no solamente es que la aumentan, sino que también descontinúan algunos proyectos. Yo cada año ingreso nuevos proyectos a mi cartera y algunos proyectos que tenían un porcentaje de ejecución del 30-40% les dejo de dar presupuesto. Terminan siendo unos proyectos que se quedan zombies, registrados en el invierte, que no tienen continuidad. Posteriormente vemos entonces que muchos de estos proyectos terminan con una baja ejecución y tenemos Álvaro, como consecuencia el resultado final. sí, pareciera que hay un desorden, es decir, un desorden, se suman proyectos, se dejan proyectos en stand-by, es decir, no hay un seguimiento ni una consecuencia en la gestión. Vamos a conversar con Valeria Fuertes y con Álvaro Cubas a propósito de este informe, pero debemos cumplir con una pausa a las 9:16. Son de noticias, venimos conversando con nuestra compañera editora de Economía de RPP, Valeria Fuertes, y también se ha unido a nosotros el economista del Consejo Privado de Competitividad, Álvaro Cubas. Ambos han tenido a cargo la realización de un informe que revela que a menos de 3 meses para que acabe este año, únicamente se ejecutó el 57% del presupuesto para la inversión pública. Esto en los 3 niveles, es decir, ninguno de los 3 niveles de gobierno ha satisfecho la expectativa que había o la necesidad de la ejecución. Y la paradoja que describíamos antes de ir a la pausa es que se habla mucho y se dice mucho que en el Perú hay dinero, que no hay un problema de capital. También hay brechas que subsanar. Por otro lado, hay proyectos, nos decía Álvaro, hay muchos proyectos y sin embargo no hay ejecución. Y te habías quedado, Álvaro, contándonos que hay un problema de gestión y de desorden, de proyectos que inician, que no se acaban, de otros que comienzan cuando se deja otros a la deriva. ¿Cuáles son las regiones, digamos, a nivel nacional que tienen este problema con mayor incidencia? Y si es que hubiera también el ejemplo de alguna que lo hace medianamente bien para poder, sentir que hay aliento y de que las cosas pueden mejorar. Claro, por ejemplo, siguiendo o centrándonos quizás en esta parte del gobierno regional, nosotros a este análisis que hemos trabajado en conjunto, hemos elaborado un indicador de proyectos con ejecución cero, ¿no? O sea, proyectos que no se han gastado ni un sol a la fecha desde hasta septiembre, ¿no? Entonces vemos de que las regiones que tienen el mayor número de estos proyectos sin devengado son Ancash y Huánuco, ¿no? De su total de proyectos, un poco más de la mitad de los proyectos que manejan al 24 no han gastado un sol a la fecha, ¿no? Y cuando comparamos con su porcentaje de ejecución, vemos de que Ancash, como se menciona en el informe, requiere multiplicar por más de 10, o sea, tiene una ejecución bajísima, un poco más del 30% de su presupuesto a la fecha. En contraste, otras regiones como Tacna, regiones como Moquegua, como el mismo Junín, se encuentran en una situación mejor, ¿no? Tienen en realidad gran parte de su cartera ha devengado. Producto de eso vemos en realidad de que tienen una ejecución considerable a la fecha, y eso permite desarrollar este análisis, ¿no? De que gran parte de los proyectos que manejan, porque Ancash tiene una cartera muy amplia, dificulta su gestión porque también tiene una gran parte que no ha gastado todavía. Se están concentrando en unos mínimos. Valeria. Sí, Dale, vale, dale. a ver, teníamos un tema nosotros conversamos con el gobernador de Ancash, señor Coqui Noriega, y también conversamos con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, porque queríamos explicarle al público qué es lo que estaba haciendo bien Junín, que es una de las 3 regiones que ha ejecutado más del 70%, y qué es lo que está pasando con Ancash. Lo que nos mencionaba el gobernador de Junín es que el mecanismo que explica este alto, en cifras, ¿no? Este alto índice de ejecución presupuestal
era que cuando ellos llegaron al gobierno empezaron a analizar proyecto por proyecto y empezaron a destrabar los proyectos con un análisis con el equipo que ellos tienen, que sabemos que no es mucho, pero con lo que de repente les alcanza. Lo cierto es que también han criticado la burocracia, normas totalmente desfasadas y normas que están entrampando el desarrollo y la ejecución. O sea, si bien es cierto, ellos dicen, ok, también estoy chambeando por esta parte, pero quiero reconocer que es que el ecosistema tampoco es tan amigable con nosotros los gobiernos regionales. No lo quería poner ahí sobre la mesa porque creo que esto es otra cara u otra arista que de repente Álvaro nos puede precisar. Sí, específicamente, y es muy interesante este análisis proyecto por proyecto. ¿Por qué? Porque el tema de manejar los proyectos de manera individual permite ver en realidad las dificultades que termina enfrentando cada uno para poder lograr su avance. De igual manera es algo que se tiene que complementar, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante el tema también de agregar proyectos, porque muchos de estos nuevos proyectos que se terminan generando en las distintas entidades a nivel nacional son proyectos de baja escala, ¿no? Que se podrían agrupar en un gran paquete de proyectos, quizás con atención territorial, que permitan un avance más amplio, con un mayor impacto productivo y social en la región. Entonces, y sería un poco que vaya de estas dos manos. Claro, pero Álvaro, a ver, esto, como decía el informe, no es un tema de ahora. Siempre a fin de año vemos lamentablemente que hay regiones con bajísimo presupuesto. ¿Qué medidas se podrían adoptar o tiene que darse a conocer ya para que esta situación se revierta, no solamente a nivel de gobierno central, sino también a nivel de gobiernos regionales y locales? Sí, es muy cierto. Es algo que se termina repitiendo siempre. Siempre encontramos porcentajes de ejecución pequeños, encontramos gran cantidad de recursos que se quedan sin ejecutar año tras año, ¿no? Solamente en el 2023 se superaron el umbral de 15.000 millones que se dejaron sin ejecutar, con lo que se pudieron construir hospitales, colegios, las postas que están ahorita, más del 95% está en condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Por un lado, como mencionaba, el tema de agregar proyectos, ¿no? Agregar proyectos que tengan alto impacto productivo y social, con el objetivo de que se pueda lograr un mayor impacto en Claro. el territorio, pero también de que estos sean responsabilidad de unidades ejecutoras con la experiencia Sí, necesaria claro, para poder para atenderlas. viabilizarlos. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad, especialmente también gracias a Valeria por acompañarnos, Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP. Felicitaciones por el informe y ojalá sirva para ir de alguna manera poniendo ideas y soluciones sobre la mesa para que este problema endémico y que arrastramos durante tanto tiempo empiece de una vez por todas a correr.